y durante varios meses estuvimos bajo el riesgo de que quebrara el sistema bancario, no de que quebrara un banco o dos, había un riesgo sistémico. Y si hubiera quebrado el sistema bancario, pues hubiera quebrado el sistema de pagos del país. Y si hubiera quebrado el sistema de pagos del país, hubiera quebrado toda la economía del país. Entonces una primera decisión era, ¿dejamos o no quebrar al sistema bancario? La crisis del 94 ha sido una de las más fuertes que ha sufrido el país. Ahora bien, este hecho representó una gran relevancia tanto para Querétaro como para el resto del país, ya que a consecuencia de esta crisis se produjo un grave problema de desempleo, casi el 13% a nivel nacional y aproximadamente el 7% a nivel estatal. Este hecho, aunado a la fuerte alza en las tasas de interés, los aumentos de precios y la baja en los salarios mínimos, afectaron gravemente a nuestro país. Es así que, y de acuerdo a lo mencionado por Alfonso Serna Jiménez, la crisis del 94 provocó en la región varios descontentos sociales, tanto por las causas que generaron como por las medidas utilizadas para revertirlas. Igualmente trajo nuevos retos para el Estado en materia de desempleo, inversión y seguridad financiera. Es en lo anterior en donde recae la importancia del tema para la entidad. Según los autores Banda y Chacón, este problema no se dio en un día, sino que tuvo sus antecedentes desde mucho tiempo atrás. Uno de los antecedentes más relevantes de este problema fue la crisis de 1982, que se dio durante el sexenio de Miguel de la Madrid, donde las finanzas públicas eran altamente deficitarias, existía un deterioro en la cuenta corriente, el tipo de cambio estaba subvaluado y se producían constantes renegociaciones de la deuda pública y privada. El conjunto de todos estos problemas trajo graves consecuencias para el país, generando un deterioro en el nivel de vida de los ciudadanos y el incremento en fuga de capitales. La moneda se devaluó principalmente a causa de la caída de los precios del petróleo y de las políticas de endeudamiento y desequilibrio presupuestal. Fue una crisis financiera y económica debido al bajo control de cambios y la suspensión de pagos de una deuda externa. Aunado a este problema, eventos sociales como el terremoto del 85, la caída de los precios del petróleo y el desplome de la bolsa de valores, sucesos que contribuyeron a la recesión y el alargamiento de la crisis. México recibió flujos enormes del capital extranjero durante los años previos a las crisis del 94-95. Esto debido al panorama favorable que representaba la economía mexicana. Además, el país pasaba por un proceso de liberación financiera y un entorno internacional muy propicio, lo cual dio un impulso adicional a la entrada de capitales. Las entradas de capital coincidieron con un fortalecimiento de las finanzas públicas y una fuerte demanda de crédito, generando un crecimiento muy rápido del crédito bancario al sector privado. Al mismo tiempo, la expansión de la demanda condujo a un fuerte aumento del déficit. En resumen, la abundante disponibilidad del financiamiento resultó en un elevado nivel de apalancamiento tanto de empresas como de hogares e instituciones financieras. La crisis del 94 se generó por una simple razón: exceso de gasto público en el 93 para sacar las elecciones del PRI y elegir a Zedillo. Eso es todo. ¿Por qué surgió? Al comparar las opiniones de las diferentes fuentes, podemos darnos cuenta de que la crisis de 1994 fue ocasionada por varios factores. Sus orígenes vienen desde mucho tiempo atrás. Para empezar, la crisis del 82 que dejó los cimientos para que todo empeorara, seguido del terremoto del 85 que ocasionó muchos gastos para México, por lo que en lugar de mejorar la economía del país, fomentó su deterioro. Además, México sufrió problemas en la esfera tanto social como política, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hecho que creó mucha incertidumbre en la sociedad y revueltas. Por otro lado, el asesinato de José Francisco Massieu, que ahuyentó la inversión extranjera, misma que ayudaría al país a financiar el déficit financiero. Todo esto sucedido en el gobierno de Salinas dejó la economía del país muy afectada para la entrada al poder de Ernesto Zedillo en 1994, año que estalla la crisis económica. Durante su gobierno se tomó la decisión de la libre flotación del peso, lo que devaluó mucho nuestra moneda, así como generó mayor inflación, provocando que la crisis estallara el 20 de noviembre de 1994. Viendo todos los hechos, nosotros consideramos que esta crisis se originó por muchos factores, pero también por las decisiones que tomó nuestro gobierno en su momento, pues no se consideraron muchas cosas durante el gobierno de ambos presidentes, tanto de Salinas como de Zedillo,
Y aunque ambos trataron de hacer bien durante su gobierno, la realidad es que muchas de sus decisiones y acciones fue lo que nos llevó a caer en la crisis del 94. En esa época se conjuntaron factores como la inflación, devaluación y crisis financiera, y según sus datos había una inflación del 150%, una baja constante del PIB per cápita y una deuda externa de 100.000 millones de dólares que consumía el 60% del presupuesto gubernamental. Esto afectó rápidamente a la sociedad, desde la clase obrera hasta la clase empresarial, siendo que ninguno sabía lo que pasaría en el país, pero al mismo tiempo sus salarios se veían fuertemente afectados y su capacidad de compra bajaba precipitadamente, sin que supieran hasta qué punto de crisis llegaría el país o cómo se solucionaría dicha crisis, sobre todo porque las crisis sociales que también se suscitaban dejaban entrevisto el gran problema de la corrupción que había dentro del gobierno. Los inversionistas cambiaron abruptamente su percepción acerca de las perspectivas de la economía mexicana, lo que dio lugar a salidas masivas de capital. Así, la reversión repentina de los flujos de capital y una depreciación del peso frente al dólar ocasionó una crisis profunda en el sector financiero mexicano que ocasionó un aumento en los precios y una baja en el nivel de los salarios. Esto afectó tanto a particulares como a empresarios, los cuales tuvieron que ser embargados por no pagar sus deudas, hubo despidos masivos y hubo un menor movimiento económico debido a la incertidumbre que la crisis ocasionaba. Bueno, de varios sentidos. La primera es, se pierde confianza en el sistema político, obviamente hay una recesión, la recesión fue una recesión sumamente costosa, es una recesión que nos cuesta casi 7 puntos 2 años seguidos, es decir, casi un 16% del Producto Nacional Bruto en términos de 2 años. En lugar de haber continuado con un proceso de reformas políticas que ahorita estamos haciendo, los hubiéramos hecho desde entonces. No, tiene efectos muy profundos y de muy largo plazo. Al hacer esta investigación, pudimos darnos cuenta de que la crisis del 94 fue un hecho que afectó gravemente a nuestro país, pues trajo consecuencias fuertes a la sociedad. Fue un acontecimiento que no solo afectó un año, sino que empezó con consecuencias para el país desde 1988, pues el pueblo no solo se vio afectado por la crisis en sí, sino también por los sucesos que se vivieron desde antes. Tan solo pensemos en el asesinato del candidato por parte del PRI. Este hecho no solo tuvo efectos en la inversión extranjera, sino que también en la sociedad, pues el que un candidato del partido que había durado tantos años en el poder generó mucha incertidumbre en la sociedad. Mucha gente no sabía qué esperar del gobierno. Por otro lado, la inflación afectó mucho a la sociedad. Hubo mucho desempleo y la capacidad de compra del pueblo se vio considerablemente afectada. Si bien no todas las clases se vieron de igual forma afectada, la crisis influyó en la vida de todos, en unos con más fuerza que en otros, pero se vio presente en la vida de los ciudadanos desde la clase más alta hasta la clase más pobre. Banda y Chacón expresan la importancia que tuvo Estados Unidos para resolver esta crisis. El 3 de enero de 1995, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal informa sobre el acuerdo para superar la emergencia económica, acuerdo que se da principalmente por todo aquello que afecta a la economía mexicana, pero también se consideraron las consecuencias que tendría Estados Unidos debido a la crisis. El 12 de enero se llega a un acuerdo entre Clinton y Zedillo para apoyar a México en la crisis económica, otorgando crédito de 20.000 millones. Una de las razones por las cuales se dio este crédito es porque 70.000 empleos en Estados Unidos dependían directamente de las exportaciones a México. Además de este apoyo, Argentina y Brasil aportaron 1.000 millones, Canadá 1.000 millones y el Banco Mundial 2.000 millones de dólares. Fue en este momento cuando finalmente se comenzó una reconstrucción de la situación económica del país, y a partir de la ayuda norteamericana también se abrieron las puertas para la ayuda internacional que hasta ese entonces se había negado. El reto principal para las autoridades fue evitar el colapso del sistema financiero y productivo y restablecer la confianza de los inversionistas en el país. Por ello se tomaron 2 medidas. En primer lugar, se instauraron políticas fiscales y monetarias con un enfoque restrictivo
y se adoptó un tipo de cambio flexible. En segundo lugar, se negoció un paquete internacional de apoyo que permitió fortalecer la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. Bueno, yo creo que lo que se hizo en ese momento para salir de la crisis era lo que se podía hacer en ese momento para salir de la crisis. Una fue separar realmente la posición del gobierno de las acciones políticas, cosa que hizo Zedillo, por lo cual Zedillo es reconocido como una persona non grata dentro del PRI, ¿sí? Zedillo reconoce que su candidatura fue una candidatura extremadamente costosa para el país en temas políticos, en temas económicos, por lo tanto replantea la posición del PRI en una posición económica diferente a la que tradicionalmente había tenido. Pierde la candidatura, por supuesto. Bueno, no pierde la candidatura, pero pierde la presidencia el siguiente año con Fox. Por supuesto que se hizo lo que tenía que haber hecho. ¿Fue políticamente muy costoso para el PRI? Sí, especialmente para Zedillo. Sí, es lo que tenía que haber hecho, sin lugar a dudas. Pudimos notar como equipo que la realidad es que la solución a la crisis no pudo haber sido posible sin el apoyo de Estados Unidos, pues fue gracias a los acuerdos que hubo entre México y Estados Unidos que nuestro país recibió los fondos necesarios para comenzar a reconstruir nuestra economía y así salir adelante, además de que su aportación abrió paso a que otros países nos brindaran su apoyo. Nosotros consideramos que el apoyo que brindó Estados Unidos a nuestro país fue en parte porque nuestras economías están fuertemente ligadas y el que México esté en crisis no representa un hecho aislado para la economía de Estados Unidos, sino que al contrario, representa un problema para el país. Consideramos que este fondo que nos dio Estados Unidos fue el primer paso para comenzar a subsanar nuestra economía. Para terminar, nos gustaría en primera exponer la posición de nuestro maestro sobre el tema en sí, ya que lo consideramos muy pertinente. Yo creo que el individuo debe empezar a creer en sí mismo. Para mí es la parte más importante. Ajá. Independientemente de la crisis del 94, la crisis que sea, yo creo que los mexicanos no acabamos de entender y no acabamos de aprender que tenemos que creer en nosotros. Y que somos capaces de tomar decisiones y exigir espacios de libertad donde seamos capaces de tomar decisiones y responsabilizarnos de las mismas. En ese proceso de aprendizaje dejaremos un paternalismo histórico, político. En ese proceso de construcción del hombre nos construiremos una sociedad mucho más abierta, mucho más participativa, mucho más creativa, mucho más rica en términos de diferencias, en términos de las posibilidades de aceptar a terceros diferentes pero iguales a nosotros. Y eso no lo hemos hecho, seguimos dependiendo de que el Estado diga quiénes somos, a dónde vamos, por qué vamos, o del gran sector empresarial que tampoco necesariamente está en la verdad y en la certeza, ¿no? La sociedad tiene que despertar a una realidad totalmente nueva, diferente, moderna, más participativa, no solamente electoral, me refiero a participativa desde el punto de vista social, político, económico, donde las libertades del hombre realmente sean reconocidas como los fundamentos reales del desarrollo de las personas y de la sociedad. Ok, perfecto, profe. La deuda interna y externa, la inflación, el sistema libre de flotación y otros conceptos son difíciles de entender, pero necesarios para poder relacionar la crisis del 94 con estos términos. La crisis del 94 fue un problema que iba más allá de la inflación, consecuente de varios factores ocurridos en el pasado que incluían los problemas con el costo del petróleo, el terremoto de 1985, las decisiones del gobierno de 1982, principalmente por ejercer el clientelismo, el dedazo y por la falta de un buen sistema político o el aumento de la deuda externa. Esta crisis fue una de las más fuertes del país. Más del 13% de los mexicanos estaban desempleados y se requirió de una gran inversión para recuperarse. Es por ello y por las fuentes que encontramos en libros y periódicos y por la aportación de nuestro entrevistado que sabemos que el tema no se olvida y sigue generando descontento a mucha gente. Por ello, la crisis vivida en el 94 fue un hecho relevante para el país que quedará en la memoria de todos los que la vivieron, que aunque la hayan vivido de diferentes maneras, puede relatar su punto de vista para relatar en el presente los hechos del pasado.